Bueno, nuevamente bienvenidos al Gran Desconocido. Buenas noches para todos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Hoy tenemos un testimonio muy lindo, muy especial también. Quiero presentarles a Jonathan Suárez, abogado y predicador católico, que nos estará acompañando esta noche con su testimonio. Jonathan, gracias por acompañarnos. Carla, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuestos a lo que el Espíritu Santo vaya suscitando y compartir un poco esa historia que hemos tenido con él. Yo siempre desde que lo conocí le dije que quería ser testigo de lo que realmente es él y creo que hasta el momento lo hemos podido observar, ver, experimentar y bueno, aquí estamos para ti. Para mí y para todos los televidentes. Bueno, entonces vamos a ponernos en contexto, ¿cierto? Y ese contexto es contar cómo vivías tú tu fe, si conocías de Dios, aunque sea un poquito, antes de tener el encuentro directo con el Espíritu Santo. Bueno, digamos que Jonathan comienza su historia en una familia católica tradicional, no practicante, entonces digamos que yo sabía más o menos las nociones de ir a misa los domingos, en Semana Santa íbamos los jueves, los viernes, recuerdo que mi papá hacía ayuno, entonces uno como que lo imitaba y lo seguía, pero una cosa básicamente cultural, no era algo que se sintiera, que hubiera una vocación por tal, no. Crecí casi muy solo, mis papás trabajaban, entonces tuve un desarrollo de mi vida muy solo. Yo creo que eso marcó mucho después lo que iba a vivir. Entonces tuve, digamos que una raíz de abandono por parte de papá y mamá y digamos que eso, sobre todo marcado con la mamá, después con el papá, generó en mí ciertos comportamientos o conductas que me llevaron, por ejemplo, a segmentar como a la mujer como una especie de abandonadora, ¿sí? Como que por el lado de la mujer yo veía un dolor que uno cuando está de 6, 7, 8 años no lo logra comprender y como no lo logra comprender, pues entonces uno actúa y termina es uno no pensando su vida sino viviendo, ¿cierto? En lo que vaya llegando. Entonces fui creciendo, yo me acuerdo mucho, era tanto el abandono que yo me acuerdo que mis amigos de clase se ponían nerviosísimos cuando había una nota en ese tiempo insuficiente, aceptable. Sí. Y yo veía que ellos se preocupaban y yo no siento ese tema. Y era porque mi mamá nunca me revisaba los cuadernos. Y un día yo llegué y le dije, mamá, venga, ¿usted por qué no me revisa los cuadernos? Ah, venga, yo le reviso. Estaba devuelto nada, tenía insuficientes por todo lado. Pero eso mostraba que mi mamá no tenía como esa pauta de crianza con un niño, ¿cierto? Yo fui creciendo, mis papás muy rumberos, de salir mucho a rumbear, a mucho traguito, mucha cosa, y digamos que yo empecé a mirar eso y como que el alcohol es normal, la rumba es normal, en mi casa siempre habían fiestas o cosas por el estilo. Entonces ya cuando entré en la adolescencia, recuerdo que tuve mi primera novia, ¿sí? Y con esa primera novia, entonces uno como hombre, como niño en ese momento, como que voy a ser el mejor hombre del mundo, voy a ser un Romeo encantador, y empecé a cortejar a esta niña, y con ella tuve un suceso, y el suceso con ella fue que por allí iba yo caminando a saludarla, y la encuentro con otro muchachito. Yo iba con un primo mío, y yo la encuentro, y yo digo, uy, ¿qué pasó acá? Y eso se hiló al abandono de mi madre y en ese momento, ya después de procesos de sanación y de sanar mucho recuerdo, me di cuenta que ahí empezó toda una historia de infidelidades, toda una historia donde mi mente dijo, las mujeres son malas, las mujeres son mis enemigas. Entonces ese día me pegué mi primera borrachera, me acuerdo que compré media de brandy Domecq y me emborraché con el primo. Me emborraché con él y dije, bueno, volví con la niña, pero volví con una premisa. Y la premisa con ella era que ella sufriera lo que me hizo sufrir a mí. Y evidentemente pasó eso, yo la hice sufrir mucho,
Fue una novia durante mucho tiempo, pero siempre marcado como ese tema del sufrimiento. Fui creciendo, empecé a tomar desde muy temprana edad, 14 años, 15, entré a la universidad y yo creo que cuando entramos a la universidad se nos abre un mundo muy pesado, muy denso, que hoy por hoy, si no lo sabemos manejar, pues nos puede fácilmente facturar en contra. Y mucho más cuando no hay unos patrones de crianza, cuando no hay unos principios y unas convicciones marcadas en casa, y eso lo va llevando a uno a ser un títere de ese mundo, a un títere de las debilidades de ese mundo, de las seducciones de ese mundo, y lo van llevando a uno a acrecentar sus vacíos y por ende lo lleva a uno a querer suplir esos vacíos. ¿Cómo lo suplimos? Entonces seguí tomando más, seguí haciendo más rumbas, empecé a probar un poco algunas drogas y en ese momento llegó en Medellín algo que se llamaba la música electrónica. Con la música electrónica, que es un mundo también pesado, también alcohol, drogadicción, en fin, un montón de cosas. Yo tenía mi carrito, empecé a trabajar en una empresa familiar, me estaba ganando una platica, digamos que en su momento era un pelado que no le dolía una muela, ¿cierto? Que tenía todas las comodidades, que vivía bien, y un día asomó la cabeza algo que se llama depresión. Ahorita hablaba con alguien justamente y me decía, ¿tú has vivido la depresión? Y yo sí sé qué es la depresión. Y los que no han vivido la depresión no saben que es una cosa agresivísima, es la percepción de tu mundo en negativo, no hay nada positivo, es una tristeza, es una angustia, es un cansancio. La ONU viene diciendo hace algunos informes que cada 40 segundos en el mundo se mata una persona, se suicida una persona. Y eso demuestra hoy la ausencia de Dios. Yo no le tengo otra respuesta a la depresión que es simplemente el vacío que hay en nuestra alma de Dios. Porque es un alma que está buscando lo eterno y la estamos llenando de cosas del mundo, ¿cierto? Entonces llega la depresión y yo recuerdo que con la depresión empieza una historia donde yo empiezo a tomar tratando de eliminar eso. El alcohol nunca quita una angustia, yo creo que la riega y la hace crecer más. El alcohol nunca hace que vos se te olviden las cosas, ¿no? El guayabo es peor totalmente. Entonces yo me acuerdo que yo trabajaba en Caldas, estudiaba en la Universidad de Medellín, mantenía mucho en Bello, entonces siempre que pasaba después de las rumbas por el río Medellín, yo miraba el río Medellín como una especie de solución al dolor, como una especie de como que, ve, ¿qué pasaría si me tiro al río Medellín, cierto? Ve, ¿qué pasaría si acabo con mi vida? Yo hasta a veces imaginaba, yo entiendo que era una obsesión mental que tenía, algo espiritual, imaginaba quién iba a mi entierro y quién no. Yo decía como que, wow, ¿esto qué es? Tuve mucho tiempo eso, recuerdo que salía llorando de la casa y yo me limpiaba los ojos, yo decía, ¿por qué estoy llorando? A mí no me falta nada, yo tengo todo, yo, en mi jerga de momento, yo sí soy una loca, yo pues, ¿qué es esto tan raro? Y bueno, tuve ese tiempo, digamos 6, 7 meses viviendo la depresión. A la par de que yo estaba viviendo la depresión, yo tenía, por decirlo así, un modelo de familia muy cercana, era una tía con un tío, y yo decía que cuando yo me casara yo quería tener esa familia. Era tan desdibujado el tema de mi familia que yo veía a otra familia como la familia ideal. Y yo decía, yo quiero, cuando yo me case, yo quiero tener, porque era un hombre de casa, un hombre que se preocupaba por sus hijos, que la consentía, la llenaba de detalles, era un enamorado de su hogar, de su esposa. Este hombre, de un momento a otro, le dice a esta tía mía, ya no voy más con vos, separémonos. Y tuvo un cambio increíble con sus hijos, con ella. Entonces mi tía, muy angustiada, decía como que, este man, ¿qué le pasó? Yo estaba viendo la depresión y recuerdo que ella un día me dijo, éramos muy cercanos, y me dijo, Jonathan, vamos donde una señora. Venía acompañándome de una señora que me va a devolver mi esposo.
Yo le dije, pues vamos, pues inquieto, yo me fui con ella. Recuerdo que fuimos por allá como al centro de Medellín y llegamos a un lugar, un salón grande, muy parecido a este, y yo lo primero que vi es lo primero que vi acá. Yo vi por allá el Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen, una cruz, muy bonito todo. Yo, bueno, esto es más católico que el Vaticano, o sea, aquí no hay nada raro. Y yo le dije, ¿esto qué es? No, es una señora de Dios, tranquilo. Bueno, ella entró, salió, me dijo, entra vos, y yo entré. Cuando yo entré, ella me hizo en un círculo, me hizo con unas ramas raras, y me dijo, entra. Y yo entré, ella se llamaba Marta. Entonces, ella es una gente muy astuta, es una gente bastante astuta porque se te queda mirando así profundamente y me dijo, tú estás mal. Y yo cuento en el testimonio, cuento muchas veces que yo dije, wow, qué señora pasa a ver, qué cosa tan impresionante. Obviamente nadie va allá si está bien, sí, obviamente sí. Uno tiene que llegar allá mal. Entonces ella a partir de eso como que extrajo lo que necesitaba extraer y empezó a decirme, a ti te están haciendo algo. Yo creo que es muy fácil, hoy las mujeres que trabajan, pues, algunas pueden decir que son esotéricas, otras que son de la nueva era, lo que sea, son brujas que trabajan con espíritus, que trabajan con almas errantes. Entonces yo empecé a ver y me empezó a agarrar y me dijo, no, es que a vos te hicieron algo, una mujer te hizo algo. Entonces ahí que aflora la inquietud, aflora la rabia y aflora naturalmente quién es, ¿cierto? Venga, ¿quién me hizo esto? Entonces yo le decía, ¿quién me hizo eso? No, tranquilo, espérate que eso te lo digo en la próxima sesión. Digamos que la sesión no era costosa, valía en su momento 15.000 pesos, uno salía y había un mercadito allí, y ella le decía, comprate esto y te lo echas. Gracias a Dios, yo eso casi no me eché nada, me eché una vez una cosa, y recuerdo que me fui para clase de 6 de la mañana en la universidad y olía inmundo, todo el mundo decía, qué huele tan asqueroso, que era yo. Entonces yo dije, no, nunca más me he hecho esa vaina. Pero seguí yendo donde Marta, cada 8 días iba con mi tía, ella le decía a mi tía, tranquila, él va a volver, que esto, que lo otro, y a mí me decía, sí, es esto, y yo era muy acucioso, porque yo le decía, bueno, pero ¿quién es? Decime cómo es, y yo ya tenía en mi mente una sospechosa, o 2 o 3, en su momento podían ser muchas, porque era muy, muy promiscuo. Entonces, días después de estar visitando a Marta, estaba jugando un partido, tuve un suceso con unos muchachos y estos muchachos empezaron a buscarme para matarme. Entonces me tocó también como ocultarme un tiempo. Fui donde Marta, asustadísimo, le dije, Marta, venga, me van a matar, ¿qué hago? Usted es mi gurú, usted es la sabiduría en pasta, dígame, ¿qué hago? Y ella se quedó mirándome con esa mirada profunda de sapiencia. Me dijo, no vayas a ese lugar. Pues eso, dentro de cualquier cosa, es lo natural que uno tenía que hacer. Y yo dije, no, esta vieja me está robando, parce, esta vieja no es. Y yo le digo, bueno, y la mujer pues esa que me tenía a mí, me dijo, no, mira, ya te voy a decir cómo es. Yo tenía una lista, recuerdo muy bien, yo tenía ya una lista de sospechosas. Más o menos 7 y las fui filtrando y yo las llamaba, oiga, ¿qué más? ¿Usted qué cuenta? ¿Usted cree en las brujas? Ah, que sí, filtrada. ¿Y usted ha ido? Ah, sí, filtrada. Y tenía 3 sospechosas que yo, una de estas 3 fue. Yo le dije, ¿cómo es la niña? Dígame, ¿cómo es la niña? Me dijo, no, la niña no es muy trigueñita, no es muy blanquita, es de pelo liso, no muy mona, no muy pelinegra, no muy alta, no muy baja. Y así hay millones de personas aquí en Antioquia. Entonces yo dije, no, estamos locos. Siguió mi tristeza, siguió mi vaina, aburrido, angustiado, y yo tenía un primo que era peor que yo, o sea, a mí no me, las novias de mis amigos y las mamás de mis amigos no les gustaba que yo los invitaran a salir, y mi mamá no le gustaba que saliera con mi primo, que era peor que yo, ¿cierto? Entonces me invitó a salir un día el primo y lo vi muy raro, y me saludó peinadito, ya no se ve, él era de los que hablaba, es que parce, que no, ya era, primo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un señor completamente. Señor. Y yo dije, man, ¿qué le pasó? Tan raro. Entonces me empezó a decir que empezó a asistir a unos grupos de oración.
Me venía a unos grupos de oración, que yo no sé qué, yo no. Yo me imaginaba los grupos de oración como un tema de señoras camanduleras tirándose medias veladas atrás, latigándose con medias veladas, y yo decía, no. ¿Qué sí hice? A partir de un suceso, y ahí es donde empieza como Dios a irrumpir en mi vida. Maravilloso. Empieza un día, un sábado, nunca se me va a olvidar, sábado 10 de la mañana, estaba yo en la playa con la Oriental, en ese semáforo que está ahí, 10 de la mañana, estaba haciendo no sé qué vuelta por allá, yo nunca iba por allá, y mentalmente yo hice una oración, yo le dije, Dios, tú te olvidaste de mí, tú te olvidaste completamente de mí. Y pasaba por el frente de mi carro un señor con una cajita de chicles, vendiendo como chicles, barbado, canoso, flaquito, una ropa muy humilde. Yo no grité, yo solamente pensé. Se me acercó, se me hizo al lado y me dijo lo siguiente, me dijo, Dios a todos nos tiene en cuenta. De la nada, o sea, de la nada apareció ese señor, de la nada sucedió este tema, entonces yo dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo tenía dos alternativas y en la vida siempre hay dos alternativas, creer o no, ¿cierto? Yo dije, bueno, o me estoy enloqueciendo por tanta droga y tanto alcohol, tanto trasnocho y tanto exceso, o esto es un mensaje divino. Y opté, por misericordia de Dios, a creer que era un mensaje divino. Dije, es un ángel, fue Dios, no sé. A partir de eso empecé a ir a misa los martes, ¿sí? A María Auxiliadora en Sabaneta. Iba a los martes, salía contento, feliz, el miércoles estaba bien, el jueves estaba medio tambaleando, el viernes ya empezaba el fin de semana, tomaba, el sábado mal, el domingo mal, el lunes muy llevado, el martes otra vez volvía y así duré 3 meses. Como en la vida no hay coincidencias, sino diosidencias, una vez no me dio para ir a Sabaneta, entonces fui a una iglesia en Bello y justamente ese día mi primo, el que iba a los grupos de oración, que había acabado de sacar un carro nuevo de concesionario, se elevara justo al lado de la iglesia donde yo fui. Entonces me dijo, vení, vamos a entrar a misa, y yo, sí, entramos, el carro se lo llevaron, me dijo, subíme a la casa, lo subí. Cuando lo dejé en la casa me dijo, primo, adivina qué. Yo, ¿qué? Hay grupo de oración en mi casa, quédate. Y yo internamente, yo no me paso del cielo, o sea, ya fui a misa, ya sudo óleos y me quedo acá, ya empiezo a sudar agua bendita. Y yo, no, espérate, tengo que hacer una vuelta, ya vengo, pero yo vengo, no, quédate, y yo, no, ya vengo. Lo dejé, era mentira, no tenía que hacer nada, quizás salir con una niña. Y cuando iba bajando, una cosa sobrenatural, y pegué un frenazo, ¡prac! Y en el frenazo hubo una voz interior que se llama hoy moción espiritual. Y esa voz interior me dijo, tú le has dado la oportunidad a las mujeres, al alcohol, a la droga, le has dado la oportunidad a Marta, ¿qué pierdes con esto? Y yo, sí es verdad, no pierdo nada. Entonces retrocedí y me metí a la casa. Me hice donde nadie me pudiera ver. Me hice allá en un lugar, eran 7 de la noche y empezó la predicación. Yo estaba disipado, pensando en cualquier otra cosa menos en lo que estaba sucediendo. A la hora de la oración apagan la luz y la persona que estaba orando empieza a decir lo siguiente, aquí hay un joven que Dios lo viene buscando hace mucho tiempo y hoy hay fiesta en el cielo porque hoy justamente ese joven está acá. Yo pensé que era cualquier joven menos yo. Entonces yo, pues, qué bueno por ese joven. Ese joven está pasando por esto y esto y esto. Entonces yo escuché eso. Y dije, yo tengo que conocer a ese man. Está pasando por lo mismo que yo, lo voy a invitar a unos aguardientes ahorita porque me voy a desahogar con el tipo. Era una cosa, era un arma gemela mía que yo me imagino se va a ser mi mejor amigo de ahora en adelante. Y decía, ¿por qué no crees? Entonces me refutó el tipo. Y yo dije, a ver, esto está raro, esto es conmigo. Y yo ahí en la oración, la primera vez que oro, en la oración le digo, Dios, esto es conmigo. Y el tipo me responde, el tipo no podía verme. Y sí, esto es contigo, estoy hablando contigo. A ti, joven de Dios, Dios te ha llamado, a ti que te frené saliendo de esta casa, que has pasado por esto. Y yo le dije, no. A ver, yo tengo 2 preguntas, a ver si este es Dios. Yo tengo 2 preguntas y él me dice, usted tiene 2 preguntas y yo le voy a dar las 2 respuestas. Él me dio las 2 respuestas. Inmediatamente yo siento, literalmente, del cielo, algo llega y se me incrusta en el corazón, algo caliente. Ese grupo terminaba a las 9 de la noche, eran las 11 de la noche y yo seguía llorando.
empecé un proceso de sanación impresionante. Lloré el primer tetero, yo lloré el primer seno no dado, el primer pañal, yo lloré todo. Lo teso de eso es que nadie me acogió. Es más, el hombre que estaba predicando dije, no, déjenlo, que el Espíritu Santo está haciendo algo muy especial con él. Qué maravilla, Jonathan, y acá porque se nos está yendo también, digamos, en una elocuencia impresionante tu testimonio, eso es hermoso. Ya que tocaste el Espíritu Santo, concretamente, sustanciosamente, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo y cómo a través de tu testimonio, digamos de una manera muy concreta, puedes decirle a los televidentes para que conecten con él? Miren, el Espíritu Santo lo prefiguramos nosotros como una paloma. El Espíritu Santo es una persona y es lo más dócil de Dios, es lo más delicado de Dios, es el amor entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo Dios nos lo entrega como un legado para defensa de nosotros no lo utilizamos. Y Él está ávido de que lo utilicemos. Es la ayuda adecuada, es el poder de Dios, es la fuerza de Dios, es el ánimus de la persona. Hoy mucha gente está en tristeza, está mucha gente pasando situaciones difíciles y es que no han podido comprender quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da a ti presencia en este momento, te da presencia, te da sabiduría, te da conciencia de lo que eres tú. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes presencia y conciencia, que es algo que no existe hoy en el mundo. Hoy ni estamos presentes donde estamos, ni somos conscientes de lo que somos. Cuando llega el Espíritu Santo, eso nos lo entrega el Espíritu de Dios. Muy bien. Bueno, Jonathan, definitivamente esto ha sido muy inspirado por el Espíritu Santo. Finalmente he estado súper conectada contigo, sé que en casa también o donde nos estén escuchando. Ya estamos cerrando este capítulo, creo que se nos da, como le digo yo a todos los invitados, se nos da pie como para otro capítulo y ahondar un poquito más. ¿Quieres acompañarnos para el cierre de este programa con una oración, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias igual por habernos acompañado, Jonathan, y hasta una próxima oportunidad. Señor Jesús, en esta noche, tarde, mañana, para todos los que nos ven, yo te pido en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú, Jesús, envía el Espíritu de Dios para estas personas, que hoy tengan un bautismo en ti, a través de ti y para ti, y que a través de este bautismo ellos sanen, sobre todo su interior, entendiendo que están hechos para la grandeza, para la eternidad y no para quedarse en la comodidad. Espíritu de Dios, entra en ellos, vivifícalos, santifícalos y llénalos. Y dales hoy la serenidad que necesitan. Allá donde nos ven, quizás hay personas que no están durmiendo. Señor, darles serenidad para que puedan descansar en ti. Que sea el shalom de Dios, la paz de Dios con ustedes y con nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta pronto.